hay esperanza. Hay esperanza de que te arrepientas de tu pecado. Hay esperanza de que Jesucristo perdone tus pecados. Hay esperanza de que Jesucristo te llene con su Espíritu Santo. Hay esperanza de que le sirvas. Hay esperanza que vivas para Él. Hay esperanza que lo oigas a Él todavía. Entonces, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Entonces, el hombre en su condición pecaminosa, en su desobediencia, en su extravío, en su pecado, puede ser perdonado, puede ser rescatado. Entonces, en el libro de Isaías 35:4 nos habla de ese ser. Dios les bendiga a todos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles a cada uno de ustedes, los que me oyen por medio de Facebook, por medio de YouTube, deseándoles las más ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más hoy, una palabra, un mensaje de parte de Dios para ti, mi querido amigo, para ti que oyes esta poderosa palabra. Hoy con un tema muy bonito que lo he titulado Jesús vino al rescate. ¿Alguna vez has escuchado de rescates? Me imagino que sí. Todos alguna vez hemos oído de que han rescatado a alguien, de que se ha pagado el precio del rescate, de que secuestraron a alguien y que posteriormente lo rescataron. Y hoy te quiero hablar de eso, de un rescate, pero no de un rescate humano, un rescate terrenal, un rescate que se puede pagar monetariamente, con dinero. No, te quiero hablar de un rescate, el cual fue a precio de sangre. Te invito a que te ubiques en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 4 al 6, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De todos estos pasajes muy importantes que Pablo le habla a Timoteo, a mí me gustaría rescatar ese versículo 6, que dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Investigando un poquito acerca de la palabra rescate, el diccionario español nos dice que en unas breves palabras, en una breve explicación, nos dice que rescate significa recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha quitado. Me encantó esta definición: recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha quitado. Pero también, si nos vamos a la Biblia, a la concordancia, nos habla de que nos habla en sus sinónimos, y en sus sinónimos nos da unas muy buenas explicaciones. La Biblia nos dice que rescate significa precio, redención, y también nos añade libertad y salvación. Entonces en estos pequeños sinónimos la Biblia nos explica lo que significaría rescate, que es libertar, que es salvar. Y eso es lo que Jesucristo ha venido a hacer a esta tierra, lo que Dios ha venido a hacer por rescatarnos. Hay una parábola muy bonita a la cual Jesucristo refirió, y sería la parábola de la oveja perdida. Es una parábola muy conocida, la cual nos habla de 100 ovejas que iban con su pastor, fueron a pastar, pero de regreso una oveja se perdió. Pero lo que me llama la atención es cómo el pastor va en busca de esa oveja. Dice, va a rescatar a esa oveja perdida, va a rescatar eso que se perdió. Entonces en esta parábola nos habla de que algo se perdió,
de que alguien se perdió, de que alguien se extravió del camino, de que alguien iba bien, se distrajo y se perdió. Pero también nos habla de un Salvador, de un Redentor, de un Restaurador, que fue y restauró a la oveja, que fue, la libertó, que fue, la redimió, la rescató de esa perdición en la que se encontraba esa oveja. Entonces, hablando de que algo está perdido, podríamos hablar de una realidad que sería innegable y sería muy difícil para nosotros. Y para el que ya conozca esta realidad, sería muy difícil ignorarla. ¿Cuál sería? La realidad del pecado. La realidad del pecado. ¿Qué es lo que tiene al hombre perdido? ¿Qué es lo que tiene al hombre atado? Y esto se puede decir muy fácilmente que sería: el hombre está perdido en el pecado. Al hombre lo tiene secuestrado el pecado. El hombre es esclavo del pecado. Entonces, en el libro de Efesios 2:2 nos habla el apóstol Pablo diciéndonos: de los cuales en otro tiempo seguíamos las corrientes del mundo, seguíamos las corrientes pecaminosas, seguíamos al pecado, seguíamos las corrientes de este mundo como ovejas que no tienen pastor. Pero aún así hay personas las cuales siguen esas corrientes pecaminosas y no se dan cuenta hacia dónde ese pecado los está llevando. No se dan cuenta porque están ciegos, están perdidos y necesitan ser rescatados. Entonces, teniendo clara esta realidad, podemos entender de que el hombre vive perdido, alejado de Cristo. Se aleja de Cristo, vive perdido. Vive alejado de Cristo, permanece perdido, sigue viviendo perdido. Entonces, el hombre en el pecado y en la desobediencia seguirá perdido. Y si no se arrepiente, pues tristemente morirá perdido. Algunos conociendo que había alguien que los podía salvar, algunos entendiendo que alguien los podía salvar y otros sin conocerlo. Pero si el hombre sigue en esa desobediencia, sigue en el pecado, va a seguir perdido. Entonces, en toda esta realidad, en todo este meollo del pecado, en todo este problema de lo que el pecado causa, de lo que el enemigo causa, que sería la pérdida del hombre, que el hombre esté perdido, que el hombre esté confundido, que el hombre no sepa dónde ir, que el hombre ponga la esperanza en otro hombre, que el hombre piense que lo que haga el hombre, eso los va a salvar, que la modernidad es lo mejor que le ha pasado. Siguen las corrientes de este mundo. Entonces, en todo esto, Jesús está ahí para rescatar al hombre, para darle su mano poderosa, su mano salvadora y rescatarlo de allá. Porque tenemos que tener muy en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 6, versículo 16 y 18, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le habla de un erais, le habla de un pasado, que quiere decir que en ese tiempo, antes de conocer a Cristo, la iglesia de los romanos, vivían esclavos del pecado. Porque aquí dice: aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice: aunque erais esclavos. Y tristemente hoy en día algunas personas no viven ese erais, sino que viven el ahora, viven el soy esclavo del pecado, viven el estoy esclavizado por el pecado, estoy esclavizado por el diablo. Pero hoy Cristo te viene a prestar una solución, te viene a prestar una mano salvadora,
para que ese hoy, ese estoy, se convierta en un era, se convierta en un era hice. Yo era esclavo del pecado, pero Cristo a mí me libertó. Entonces, siguiendo un poco la línea de todo esto, cabría aquí preguntarse un cuestionamiento que sería: ¿dónde fue que se perdió el hombre? ¿Por qué causa? Exactamente dónde fue que el hombre inició esa carrera de perdición, inició a perderse. Y esto es muy fácil de responder. El hombre comenzó a perderse desde Adán. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, porque el estar perdido, el estar en pecado, es por causa de la desobediencia, porque el Señor ofrece una salvación, el Señor ordena arrepentirse, pero el hombre es desobediente y no lo hace, no lo quiere hacer, como si se hace el de la vista gorda, el del oído sordo, no quiere obedecer a Dios. Y esto en Romanos, el capítulo 5, 19, nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y nos dice que entonces sabemos que el pecado es el que tiene esclavo a las personas. Entonces, desde el inicio, la desobediencia, a causa de la desobediencia, el pecado entró por un hombre. Entonces dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, pues todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice: por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero Pablo no nos deja así. Nos dice: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por lo que Él vino a hacer a este mundo, a rescatarnos, vino a redimirnos, vino a perdonarnos, vino a salvarnos, vino a rescatarnos de esa esclavitud en la que el pecado a nosotros nos mantenía, y nos mantenía perdidos. Entonces, teniendo en cuenta dónde fue que se perdió y el por qué se perdió, cabría preguntarse otra pregunta ahora: ¿puede ser rescatado el hombre? Entonces, sabiendo todo esto, de que el pecado ahora mantiene esclavizadas a las personas, las mantiene perdidas, las mantiene ciegas. Si una persona ciega las mantiene sordas, una persona ciega y sorda mantiene perdida, no sabe dónde está. Pero Eclesiastés 9:4 nos dice: aún hay esperanza para aquel que esté entre los vivos. Dice: aún hay esperanza. Mientras haya vida, mi querido amigo, hay esperanza. Hay esperanza de que te arrepientas de tu pecado. Hay esperanza de que Jesucristo perdone tus pecados. Hay esperanza de que Jesucristo te llene con su Espíritu Santo. Hay esperanza de que le sirvas. Hay esperanza que vivas para Él. Hay esperanza que lo oigas a Él todavía. Entonces, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Entonces, el hombre en su condición pecaminosa, en su desobediencia, en su extravío, en su pecado, puede ser perdonado, puede ser rescatado. Entonces, en el libro de Isaías 35:4 nos habla de ese ser, el cual es el único que puede rescatar al ser humano de la condición en que está, del pecado en el que vive. Y nos dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí Dios viene con retribución, con pago. Y nos dice, y termina con esto: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y nos rescatará. Dios mismo vino a rescatarnos. El único que puede perdonar pecado, el único que puede rescatarnos es Jesucristo. Entonces, desde la antigüedad se nos viene diciendo que Jesús es el único Salvador, porque dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Entonces,
Jesús nos confirma esto en el Evangelio de Mateo 20:28. Jesús nos dice esto: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida, pagar el precio. Porque en Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque en la antigüedad, para cubrir los pecados, tenía que morir un cordero. Pero ahora ha muerto el cordero que quita el pecado del mundo, el cual es Jesús. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos vino a rescatar nuestro Señor Jesús. Y en el mismo Evangelio de San Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido allá, en la desobediencia, allá en el Edén. Allá cuando por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Dice, vino para salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza para los que están perdidos, para los que viven en pecado, para los que creen que están bien, pero no están muy bien, para los que creen que emborracharse cada viernes o emborracharse todos los días está muy bonito, pues en realidad no está muy bonito, porque la Biblia dice no os embraguéis con vino, lo cual no hay disolución, porque dice que ni los borrachos, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los idólatras entrarán en el reino de Dios. Entonces, sabiendo que Jesús es el único Salvador, sabiendo que por la sangre de Jesucristo somos perdonados y somos rescatados, hay esperanza para aquel que está entre los vivos, hay esperanza para el que oye esta palabra, hay esperanza para el que puede leer la Biblia, para el que puede todavía sentir a Dios porque tiene vida, porque aún está el aliento de vida, porque aún no se ha ido de este mundo. Y en el libro de Salmos 103 nos habla de que Jesucristo rescata del hoyo nuestra vida, nos rescata. Dice en el Salmo 103, versículo 3 y 4, dice el que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del pecado tu vida, el que rescata de la desgracia tu vida, el que rescata de la condenación tu vida, el que te rescata del enemigo. Dice, Él es Jehová, Él es Dios, el único que a nosotros puede rescatarnos. Dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, yo quiero que tú, mi querido amigo, entiendas que solamente en Cristo está la verdadera salvación, porque Jesucristo es todopoderoso, Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, pero sobre todo Él es Salvador. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, quiere llenarte de gracia, quiere llenarte de su espíritu, quiere darte dones, quiere darte talentos, ministerios, quiere bendecirte grandemente. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesús. Tienes que ver la luz de Jesús. No te escondas de Jesús, no le des la espalda. Él es luz, luz admirable, como nos habla en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 16 y 18. Nos dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dice, el pueblo en tinieblas vio gran luz. Las personas que estaban en tinieblas, las personas que estaban en muerte, vieron vida. Dice, luz le resplandeció. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Resplandecer su luz, resplandecer su gloria, darte vida, darte salvación. Eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer con el hombre que se ha perdido. Y también en el Evangelio de Juan
El Evangelio según San Juan 3:15 nos dice lo siguiente: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ser salvo en el Señor hay que creerle a Él. No solamente creer, sino que creerle a Él, creer a lo que Él dice, creer lo que Él vino a hacer a este mundo, del por qué vino a salvarte, del cómo a ti te ha salvado, del cómo te ha dado vida, del cómo te quiere perdonar. Creer. Importante es creer, tener fe, pero fe en Dios, fe de que Él puede salvarte, de que Él puede perdonarte. No seas como un sediento que de pronto esté en el desierto, perdido, y mire agua, pero decida seguir de largo, porque pues dice simplemente no me gusta el agua, yo prefiero la Coca-Cola, yo prefiero un refresco, prefiero una gaseosa, y prefiere seguir de largo cuando el agua esté ahí. No sigas de largo cuando Jesús a ti te está ofreciendo la salvación. No sigas de largo cuando Jesús a ti te está ofreciendo agua viva, pan de vida, salvación, inmortalidad. No sigas de largo, no lo ignores. Y por último, en Primera de Pedro 1:18 nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vida en el pecado es una vida vana, una vida que no vale la pena vivirla, una vida que es triste, una vida pecaminosa, una vida perdida. Pero Jesús llega al rescate. Jesús llegó en el momento oportuno para darnos rescate, para darnos salvación, para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna, para mostrarnos la verdad, para mostrarnos el camino, para mostrarnos que Él es la vida. Entonces esta es la invitación, mi querido amigo, a que tú entiendas que Jesús aquí quiere rescatarte, que Jesús a ti te quiere salvar y que Jesús te ama mucho, porque tú vales mucho para Dios. No te olvides de que Jesús vino al rescate y te quiere rescatar. No lo ignores, no lo desprecies. El Señor Jesucristo te bendiga.